Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a nuestra emisión 213 de este programa. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir, porque, ¿qué creen? En este programa las letras importan. Un servidor, Juan Carlos Padilla, mi querida Isis de producción. Por favor, las redes sociales. Encuéntranos en Facebook por escrito MX, en Twitter @por escrito _, Instagram revista por escrito, Himalaya por escrito, en Spotify por escrito también y en YouTube revista por escrito. Además estamos en Radio Nahuac 1670 AM. Y no olviden también seguirnos todos los miércoles en punto de las 9:05 en Código Libre con una nueva emisión. Es el mes de marzo. Es el mes de la mujer y en este programa estamos comprometidos con la causa. Vamos a nuestro pretexto literario. Pretextos literarios. Ya estamos en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. ¿Cuál es el pretexto del Ni día de hoy? rosa ni azul. ¿Qué te parece el morado? ¿Qué te parece este color, Juan Carlos, en el que vamos a hablar el día de hoy de la literatura feminista? Porque como hemos platicado en algunos otros programas, es increíble cómo hay autores que son leídos, autores favoritos, autores entrañables, pero autoras hay muy pocas. Hay muy pocas autoras que se les haya dado la oportunidad y entonces vamos a hablar de literatura feminista en este programa. Empiezas de manera muy interesante. Para mí en particular, las personas que me conocen saben que el morado es mi color favorito, aunque Ujú. no específicamente por esto. Y esto es algo interesante porque para el movimiento feminista hoy en día, si yo me quisiera como varón vestir de morado, no sería quizá bien visto. Y esto es interesante y es algo que me gustaría compartir con el auditorio, contigo, Ceci, porque uno como varón comprometido para que se lea más la voz femenina, pero no solo, y ya veremos la diferencia entre literatura femenina y literatura feminista, eh, no solo es eso, sino que uno se siente excluido de ese movimiento feminista. Y una de mis preocupaciones académicas, pero también personal, es que considero que si no se da de manera integral esta lucha por la igualdad, por un lado, y la equidad, por el otro, pues no vamos a lograrlo. El movimiento temo que pueda fracasar si no estamos los varones que queremos que se dé esto de una manera integrada, pues nos perdemos y nos sentimos un poquito excluidos y entonces, aunque yo quisiera vestir de morado, podría ser mal visto. Fíjate, mi querido Juan, que definir esto que tú acabas de decir es muy resbaloso, es muy complejo, es complicado. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista tiene muchos años. La lucha de un lugar específico de la mujer en situación de terreno parejo ha sido muy larga, ha sido ardua y vamos perdiendo. Vamos perdiendo, mi querido Juan. Entonces, es bien difícil y por eso yo también estoy de acuerdo con que este debe de ser un movimiento integrador, no desgarrador. Ya estuvo bien de estar desgarrando el tejido social. Entonces, si yo me apoyo en un varón. No quiero decir que yo sea esta damisela que necesite la ayuda, pero si entre todos podemos poner el terreno parejo, estamos en una mejor situación. Yo ya no quiero, yo ya estoy harta de saber que mujeres desaparecen, yo ya estoy harta de saber que a mujeres las maltratan, yo ya estoy harta de escuchar que muchas mujeres ganan menos que un hombre que está haciendo lo mismo o menos. Ya estoy harta de mujeres que llegan a sus casas cansadas de trabajar, se bajan de los tacones y se ponen las chanclas para seguir trabajando en casa, mientras todos los demás están ahí sacándole el fuete. Ya estoy harta. Y yo tengo que admitir que desde del privilegio del varón en este país particularmente es algo que no puedo empatizar con facilidad, porque para mí subirme al metro, ir en camión, caminar en la calle,
vaya, no me causa ninguna incomodidad y comprendo que sí la causa y por eso tiene que haber un movimiento y ojalá sea un movimiento que sí dure un tiempo, aunque ya lleva mucho, pero que se Estoy de acabe acuerdo. cuando se consiga esta igualdad, que se acabe cuando se consiga esta equidad. Me gustaría definir, aprovechando también el guión, y voy a citar, lo que es el movimiento feminista. Un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía ese nombre, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como un grupo colectivo, humano, de la opresión, dominación, explotación en la que han sido y son objeto, lo cual las debe mover en acción para la liberación de su género en pro de la transformación social que se requiere. Es absoluta y totalmente necesaria. Legítima la lucha, legítima totalmente. Fíjate que uno de los antecedentes de esta lucha feminista es una autora muy interesante, Christine de Pizan, quien escribe La ciudad de las damas. ¿En qué año crees? 1405. Yo estoy sorprendido de esto. Pizan, fíjate, defiende a las mujeres y cita una amplia gama de figuras femeninas ilustres que estarían alojadas en esta ciudad de las damas, que es evidentemente una ciudad alegórica. Cada mujer ilustre sirve como un argumento para defenderse de los pensadores y autores misóginos de la época. 1405. Voy a dejarle el dulcecito a Ceci para hablar de la que se considera la primera feminista de América. Ya llegaremos a ese debate. A mí me gustaría, porque soy más académico, hablar de algo que me sorprendió mucho y muy gratamente en el guión. Yo estoy aprendiendo mucho de esto, aunque me siento a veces excluido del movimiento y no se sabe cómo formar parte. Bueno, al menos en la parte académica puedo hacer una aportación y esto me gusta mucho. Se habla de 4 olas del movimiento feminista. Una primera ola en la Ilustración, aunque ya hablamos de Pizan en 1405, esta ola de la Ilustración es a partir de la Revolución Francesa, empiezan a sonar las voces de mujeres que quieren los mismos derechos de igualdad, de fraternidad, de libertad que se estaba proponiendo pues, para los varones en la Revolución Francesa. Esa sería la primera ola, la ola de la Ilustración. Una segunda ola, la ola liberal sufragista cuando el movimiento feminista empieza a exigir también la igualdad en derecho para obtener el voto. Y hay muchos casos que hemos visto en distintos países donde las mujeres, y todavía no hace demasiado o apenas van consiguiendo en algunos países el derecho a votar y ser votadas. Una tercera ola, la ola de la liberación sexual, propia de la década de los 50, 60, 70, que es también una ola que quizá vaya pasando, pero tenemos una nueva ola, que es la ola de la sororidad, es una palabra muy Muy bonita, muy bonita. interesante, que tiene que ver con esta hermandad, de alguna manera genérica entre las mujeres. Se utiliza mucho para hablar de el cariño, la empatía y el apoyo que se dan las hermanas entre sí, que no existía con anterioridad y que empieza a cobrar fuerza. La cuarta ola, la ola de la sororidad. Y te agradezco que me hayas dejado el dulcecito de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué? Porque se dice que ella es la primera feminista, ¿verdad? Que tenemos en América Latina. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que vos sois la ocasión de aquello mismo que acusáis. Pácatelas, las palabras resuenan desde el barroco hasta nuestros días. Sin embargo, y con mucha tristeza, debo de decir que es muy complicado decir que Sor Juana fue feminista porque ella vivió en carne propia el la mordaza de Diego Durán, que fue su confesor y que por fortuna no es pariente mío, y que tuvo, o sea, le tuvo tanta envidia al talento de esta mujer tan maravillosa que la hizo escribir una carta desistiéndose de todo lo que ella había escrito, y es una carta entrañable que se llama Yo la peor. Yo la peor, en donde ella pide perdón por ser inteligente, en donde ella pide perdón por toda su sabiduría. Es una carta que nada más de leerla me dan ganas de llorar. En contraposición, me gustaría también la respuesta
a Sor Filotea de la Cruz, en donde vemos a Sor Juana en toda su potencia de sabiduría, en toda su erudición, en todo el manejo del lenguaje. Sí, claro que Sor Juana entendía perfectamente, pero sí, Sor Juana fue víctima del machismo en este país. Sin duda alguna. Y estas cartas son unas cartas cátedra que va a Sí. dar Sor Juana, que recordemos que fue una mujer internacional. Yo seguiré presumiendo mucho esto que descubrí de las cartas que le mandan las monjitas desde Lisboa para que les escriba, porque la conocían también en Europa. No era nada más la monjita del claustro que le gustaba leer, sino que fue una escritora internacional en una época donde pues, la globalización no existía como Una tal. mente portentosa, Juan Carlos. Por supuesto. Hagamos referencia, para ir cerrando también esta sección, a la literatura, la diferencia quizá entre literatura feminista y literatura femenina. No es lo mismo. Por eso difícilmente Sor Juana, aunque Sor Juana tendrá dejos muy importantes, porque era una mujer que buscaba el empoderamiento o el apoderamiento de la figura femenina, en una época en la que esa era la discusión y el problema, donde la mujer no podía o se veía con malos ojos que escribiera. Esa es más una literatura femenina, donde la pluma de la mujer tiene que cobrar mayor fuerza. La literatura feminista sí busca ideológicamente ir destruyendo los muros a los que se ha tenido que ir enfrentando. Ya hablamos de la ilustración, ya hablamos del sufragismo, hablamos de la liberación sexual, estamos hablando de sororidad y esta sí es literatura propiamente feminista. Mujeres que vemos a otras mujeres, mujeres que queremos dar la mano y que nos queremos dar el brazo y que queremos ponernos en una situación de piso parejo, no nada más. Sin ir más lejos. Em, ¿Quiénes fueron las primeras escritoras feministas en Latinoamérica después de la cátedra de Sor Juana? Pues mira, yo creo que es bien difícil hablar de quiénes fueron las primeras pero creo que ha habido un interés muy genuino. Creo que hablaremos a profundidad de los libros que tendremos que tomar en cuenta y nos iremos a la sección de conversaciones en donde podremos hablar ya de cada una de ellas. Mentes brillantes en México. Uf, tenemos. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Quiero hablarles de una autora muy importante, Audre Lorde. ¿Quién es esta mujer? Quien se autodenominaba como negra, lesbiana, madre, guerrera y poeta. Esta mujer enorme fue una escritora y activista, hija de inmigrantes caribeños. Lord nació y su vida y su talento creativo fueron abordar y confrontar el racismo, el sexismo, el clasicismo y la homofobia. Ella nació en la ciudad de Nueva York el 18 de febrero de 1934 y murió en San Croix, una isla caribeña perteneciente a los Estados Unidos, el 17 de noviembre de 1992. Fue cofundadora de The Kitchen Table Woman of Color Press, editorial de mujeres de color de la mesa de cocina. Imagínense qué belleza de nombre para un editorial de mujeres. Fue la codirectora del periódico lésbico Chrysalis y en 1962 el abogado Edward Rawlings, con quien tuvo dos hijas, se casaron y la pareja se divorció en 1970, 2 años después de que Lord conociera a quien fuera el amor de su vida, Frances Lewis, una mujer que la acompañó por 19 años. Cuando tenía alrededor de 40 años, le diagnosticaron cáncer de mama. En sus diarios de un cáncer, ella escribe una serie de ensayos sobre la enfermedad y su relación con ella, uno de los trabajos más emblemáticos sobre la literatura de la enfermedad. ¿Cómo era la relación de esta enorme mujer con el lenguaje? Audre Lorde tenía una relación muy particular con el lenguaje, lo cual tuvo consecuencias profundas en la manera con la que se relacionaba con la literatura y en particular por la poesía, que era su género más trabajado. Desde sus inicios poéticos, ella cuenta que solía hablar en poesía. Cuando le preguntaban cómo estaba, quería responder
con algún verso de los muchos poemas que ella se había memorizado. Como no pudo encontrar poemas de otros autores para expresar cómo se sentía, ella empezó a escribir poesía. Entonces tenía alrededor de 12 o 13 años. Además, su relación particular con la poesía estaba informada por la manera en la que su familia se relacionaba con el lenguaje. Ella cuenta que cuando su madre no encontraba una palabra para expresarse, simplemente inventaba otra. Qué padre, ¿no? La cual terminaba por formar parte de un lenguaje familiar, de un código familiar. Lord expresó que a ella le costaba trabajo pensar en un lenguaje lineal como le pedían en la escuela, en parte por la forma en la que se comunicaban en su propia casa. El lenguaje lógico y lineal lo asociaba con una cultura blanca y occidental, en la cual y con la cual ella no se sentía identificada. La poesía es entonces una forma de saber el mundo desde su cultura y desde su visión personal. En su ensayo La poesía no es un lujo, ella escribe sobre la importancia de nombrar a las cosas revolucionarias con la poesía. Para las mujeres, la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Ella define la calidad de la luz bajo la cual formulamos nuestras esperanzas y nuestros sueños de supervivencia y cambio, que se plasman primero en palabras, después en ideas y por fin en una acción más tangible. La poesía entonces es el instrumento mediante el cual nombramos lo que no tiene nombre para convertirlo en un objeto del pensamiento. Los más amplios horizontes de nuestras esperanzas y de nuestros miedos están empedrados con nuestros poemas, labrados en la roca de las experiencias cotidianas, decía esta mujer. ¿Cuáles son las obras que se han traducido de esta mujer al español? El Unicornio Negro, que fue publicado en 1978. Es un poemario que desde una gramática y genealogía propias busca explorar la pluralidad de identidades y de opresiones de una mujer afroamericana y lesbiana en los Estados Unidos en la década de los 70, cuyos temas son tan variados y trascendentes que llegan hasta nuestros días intactos. Es de los pocos poemarios que la autora ha logrado traducir al español. Algunos también ensayos se encuentran en redes traducidos al español, entre los que hay Los usos de la ira, La poesía no es un lujo, y hay una carencia de traducciones de la obra completa de la obra. ¿Cómo expresó la intersección entre raza, género y sexualidad? Toda la escritura de esta autora está preocupada por la tendencia de la sociedad moderna a clasificar a los grupos y las personas. Ella luchó contra la imaginación, las categorías como lesbiana, negra, y fue central en muchos movimientos de liberación y de círculos activistas. ¿Cómo no? Ella está incluida en el feminismo de la segunda ola, que busca derechos civiles para movimientos culturales de todas las marginalidades. Habría que leer a esta mujer tan interesante, Audre Lorde. Conversaciones. Mi querida Ceci, conversemos. Leer, leer y más leer, sin otro motivo que las puras letras. Habría que empezar por Sor Juana siempre, y yo creo que de Sor Juana se habla mucho, pero poco se le ha leído. Y claro que sus versos sus redondillas son las más famosas, en donde parece que les está poniendo unas cachetadas a los hombres y los está mandando al rincón, en fin. Pero a mí me parece que leer las pastorelas de Sor Juana, que leer sus cartas catedralicias, que leer sus poemas catedralicos es algo muy importante, y podríamos empezar por ahí, por una mente de una persona inteligente. A ver, ¿qué es lo que yo creo que deberíamos de estar rescatando en este programa? No si yo soy mejor que tú, Juan Carlos, porque nací con un género, o si tú eres mejor que yo porque naciste de otra manera. Aquí lo que tenemos que hablar es de respeto y de cariño y de esta sororidad de la que tú hablabas, en donde yo no soy más que tú ni menos que tú por ser quien soy.
Entonces sí podemos discutir y sí podemos debatir y tú tienes tus argumentos y yo tengo los míos. Sor Juana tenía muchos argumentos porque era una mujer muy, muy sabia y me parece que por eso es importante no solamente hablar de Sor Juana, sino leer a Sor Juana. Una intelectual de primera y efectivamente hay que leer a Sor Juana. A mí me gustaría hacer aquí una doble invitación. Canal 11 tuvo en su momento la, yo diría que la buena intuición de hacer una pequeña serie sobre la vida de Sor Juana. Se puede criticar, Está bien hecha. como se puede prestar. Sin embargo, por lo mismo, no nos acercamos a la figura de Sor Juana. Exploren, estaba en alguna de las plataformas, en este momento no sé en cuál está, pero exploren y busquen Juana Inés, que Ujú. es esta miniserie de unos 8 o 10 capítulos que se hizo sobre la vida de Sor Juana, para que nos podamos aproximar a la época, para que nos podamos aproximar a estos personajes que no querían que pudiera desarrollarse porque la consideraban inferior y acerquémonos a Sor Juana, porque creo que es, pues, sobre todo para los mexicanos y las mexicanas, un personaje que no podemos dejar fuera, por un lado. Y por otro lado, quería hacer referencia, porque sí he comprado algunos libros de Sor Juana, bellamente ilustrados, bellamente tratados por el gobierno del Estado de México. Ay, sí, tienes El razón. gobierno del Estado de México está haciendo un trabajo muy importante rescatando, quizá no rescate, porque sí está muy publicada la obra de Sor Juana, pero sí ofreciendo a un público más general con obras y libros, ediciones muy bonitas, no voy a decir precisamente económicas, pero sí muy bonitas de toda la obra de Sor Juana. Acérquense a estas publicaciones del Estado de México y acerquémonos a Sor Juana. Por supuesto. Y ahora voy a dar un salto olímpico. Y nos vamos a venir a la contemporaneidad. Voy a hablar de una autora que nació en 1955, Siri Hustvedt. Yo siempre pensé que ella era nórdica, sus padres son nórdicos, ella es estadounidense, es una novelista, ensayista y poeta estadounidense. Sus padres son noruegos y ella es una mujer que ganó el premio Princesa de Asturias. Es una autora feminista de primer nivel. Tiene una serie de ensayos muy interesantes para entender lo que es el movimiento feminista de los últimos tiempos y sobre todo lo que es la literatura feminista. Estos ensayos los titula Una mujer que ve a otras mujeres. Y eso es lo que a mí me encanta de Siri Hustvedt. Ella no busca la separación, sino busca que podamos entender ¿cuál es la visión de estas mujeres que algunas veces nos pueden parecer o muy furiosas o muy arrogantes o muy, pero también la visión de la mujer en la sociedad y cómo a partir de esta visión nos podemos integrar? Siri Husbeth es una mujer muy inteligente, tiene, decía, ensayos, pero también tiene novelas en donde ahondamos en la perspectiva feminista. Parafraseando un poquito a Sor Juana, en lugar de hombres necios, voy a empezar con hombres comprometidos que queréis conocer el movimiento feminista. Empecemos por leer Mujeres. Y aquí tenemos una obra llamada Tsunami, que Mm. es de varias autoras. Y creo que esta es una buena forma de, como varones, adentrarnos al mundo de la pluma femenina y de la pluma feminista. Coordinado y con un prólogo de la escritora Gabriela Jáuregui, Tsunami es un libro que se compone de varios textos escritos por mujeres mexicanas en torno al género y al feminismo. Si antes se unificaban los pensamientos de las mujeres feministas en las llamadas olas primera, segunda y tercera, como ya platicamos, aquí hay mujeres de varias generaciones, formas de pensar, ocupaciones y sentimientos que pueden permitirnos a nosotros acercarnos a través ahora de las letras, no tanto de la academia, a estas olas que ya habíamos platicado de la ilustración, del sufragismo, de la sororidad. Podemos empezar por aquí leyendo una obra como Tsunami. Fíjate que ahora que te escucho, Juan, a mí me parece que la literatura en ese sentido es un gran bálsamo que nos puede ayudar con este anhelo civilizatorio y transformador. A mí
me gustaría recomendar un libro, en realidad es una recopilación, es Poesía feminista del mundo hispano. Este libro contiene no necesariamente, la obra de puras feministas declaradas, sino de poetas que sencillamente tuvieron el atrevimiento de mostrar el valor de hacer escuchar sus voces. Esta antología se abre con canciones y coplas anónimas que podrían considerarse como los más tempranos poemas feministas de la lengua española y recorre el camino hasta nuestros días. Si bien en el mundo hispánico el desarrollo de la poesía feminista ha sido muy lento, en los años recientes ha florecido bastante y lo ha hecho bastante bien, desde la protesta anónima por haber sido excluidas de algún campo de batalla, o bien hasta la Gioconda Belli, combatiente de la revolución sandinista en Nicaragua. O sea, estamos hablando verdaderamente de una compilación, de una antología muy bien hecha por Ángel Flores y Kate Flores. Que es poesía. Así como está el texto prosado, pues la poesía ocurre exactamente lo mismo, porque recordamos más poetas que poetisas. Eh, La palabra poetisa es una palabra interesante. Ya hablaremos en algún programa de lenguaje inclusivo, porque ha entrado un poquito en discusión este tema de si se debe llamar la poeta o la poetisa. Quiero platicar ahora de un libro de Judith Butler, El género en disputa. mm, Es una obra fundadora de la llamada hoy teoría queer y emblema de los estudios de género, como se conoce en el día de hoy, un volumen indispensable para comprender la teoría feminista actual. Es lúcida, es crítica, tiene las ideas esenciales de lo que se habla el día de hoy, también con el tema de los géneros. Libro finalmente indispensable para hablar no solo de este movimiento como, digamos, ideológico, sino también la parte filosófica, porque pues también se va abriendo la filosofía, claro. también la han ido haciendo los varones, aunque ha habido, por supuesto, ejemplos fundamentales de la filosofía hecha por mujeres, es este irse abriendo camino, ir abriendo el sendero que las mujeres tienen que ir transitando y los hombres también para poder hablar más y más de literatura feminista. Y fíjate que este libro que recomiendas de Judith Butler me gusta mucho porque este es un libro que sí está leyendo las generaciones nuevas. A mí me da muchísimo gusto ver cómo a la gente le llama mucho la atención el mundo queer, el mundo de los diferentes, el mundo que se pinta de distintos colores, en donde vemos a la persona y no lo que a cada quien le gusta. La verdad, el libro de Judith Butler es, como bien dices, crítico, lúcido, inspirador. Yo me voy a ir unos años para atrás, mi querido Juan. Quiero hablar de Una habitación propia de Virginia Woolf. Es una obra en la que ella reflexiona ampliamente sobre las mujeres y la literatura, dos temas que la apasionan y me apasionan. Para abordar este tema, ella se plantea una serie de preguntas. Una de ellas es destacar la directísima relación que existe entre la realidad y la literatura. Realmente la literatura es o tendría que ser un reflejo directo y sin distorsiones de la realidad que vivimos, dice ella, pero no todo es así. Según ella nos cuenta, ya que el mundo de la literatura está gobernado por quién crees, por hombres y por su punto de vista. Totalmente de acuerdo. Em, el segundo sexo, Simone de Beauvoir, una mujer controvertida por ser liberada, diríamos antes de tiempo, pero es un gran ejemplo a seguir en realidad. En filosofía todavía se le tacha mucho, eh, porque ¿Por fue qué, alemán, Juan? pues porque los varones son así, porque todavía sigue reinando. Las generaciones más viejas aceptan con menos facilidad lo nuevo. Ujú, Eso es un problema también generacional que estoy tratando de descubrir a partir del tema del tiempo y la aceleración social, porque mientras más aceleramos estos procesos ideológicos, los más jóvenes y los más viejos empiezan a contraponerse de una manera más fuerte. es verdad. Creo que ahora ya empieza Simone de Beauvoir a ser un poco más leída. Claro, las problemáticas que ella expresaba en esta ola más de la liberación sexual, en realidad ya va pasando.
pero por eso tenemos que seguir insistiendo, ya lo mencionabas desde el principio del programa, es un movimiento que lleva bastante tiempo, pero si queremos desde la filosofía hablar de feminismo, Simone de Beauvoir es nuestro referente. Sí, qué interesante. Y fíjate que yo tengo aquí un libro que quiero recomendar, que se llama, fíjate qué bonito título tiene, La mano izquierda en la oscuridad. Ay, ay, ay. La autora es Úrsula K. Le Guin y este libro fue publicado en marzo de 1969. Esta novela trata del género y de la sexualidad a través de los ojos de un terrestre llegado al planeta invierno, colonia en la que los habitantes han mutado a hermafroditas. Entonces, ellos son capaces de cambiar su género. Los habitantes de este planeta son andróginos y durante aproximadamente 3 semanas del mes son biológicamente neutros y en la semana restante son machos o hembras, hecho determinado por la influencia ferormonal de su compañero sexual. Nadie sabe qué sexo le va a tocar, aunque en ocasiones el individuo puede elegirlo según su preferencia. ¿Pero cómo lo hace? ¡Ja! Por medio de drogas. Así pues, un individuo puede ser tanto padre y dar a luz a sus hijos, como madre y y ser hombre, y esto ha dado que las parejas sean aún más estables todavía. Un libro interesante, una propuesta curiosa, ¿no te parece? Sin duda, aquí me gustaría mencionar, porque quizá la gente no lo sabe, Úrsula K. Le Guin es discípula de John Ronald Reuel Tolkien. Mm, Ella tiene y fue conocida inicialmente por los libros de Terramar, que son libros de fantasía. No digo copiando, pero sí que nos envuelven en esta parte fantástica de la literatura, que, bueno, ahorita no está Raúl, pero que sabe que nos gusta ajá, mucho esta literatura. Yo me voy a salir un poquito del guión, sale. porque quiero hablar de ¿cómo se llama? Una página web que tiene su canal en YouTube. Busquen, por favor, Feminist Frequency. Feminist Frequency yo dejo por ahí un video, sobre todo, bueno, lo dejo al grupo, un poco de manera voluntaria, porque es un análisis que se hace de cómo se visualiza a la mujer desde los videojuegos, Sí, cómo se le manipula, cómo se le objetiviza, se le sexualiza de manera brutal en los videojuegos. Me gusta mucho este canal porque nos permite ver con facilidad, pues, una diferencia grande que hay entre literatura y videojuegos. La literatura yo soy pasivo, me puedo involucrar, puedo tener sentimientos encontrados con lo que leo, pero el videojuego tiene una característica. El videojuego lo controlo yo. ujú. Y cuando se diseña un juego en el que yo golpeo a una mujer para Hijo, obtener puntos, incluso hay casos en los que puedo amarrarla, ponerlas en las vías del tren o pago a las mujeres cortesanas para que pueda pasar mi personaje a el lugar que tiene que investigar. Es una objetivación y sexualización sin de la duda. mujer. Me gusta este canal Feminist Frequency, pero ojo, invito a mujeres para que se den cuenta y a varones que también tenemos que admitir que sin darnos cuenta objetivamos, sexualizamos a la mujer a través de los videojuegos. Y ahí, ojo, porque es reactuación. Sí, por supuesto. Por eso, mi querido Juan, yo creo que aquí las letras importan. La literatura es un arma para la acción y es un arma para la protección. Y a pesar de que la literatura no es lo mismo que la acción, tal como lo acabas de decir, los movimientos sociales siempre han tenido como base ideológica los movimientos literarios. Tú me preguntabas en la otra sección, ¿quiénes fueron las primeras escritoras feministas de Latinoamérica? Gabriela Mistral, que nació en Chile, que fue la primera escritora en América Latina en ganar un premio Nobel. Ella lo hizo en 1945. Alfonsina Storni, una poeta feminista que perteneció a la corriente del modernismo, y por supuesto nuestra enorme Rosario Castellanos, que fue poeta, novelista, promotora cultural, diplomática, y que en su obra se hace evidente la defensa de los derechos de las mujeres y el papel de la mujer en la sociedad,
Por esta razón, yo creo que se le considera uno de los símbolos del feminismo latinoamericano más preciado. Y entre sus obras más reconocidas, siempre habrá que leer Baluncanan y El oficio de las tinieblas. Leamos a Rosario Castellanos. Hombre, leamos a nuestras mujeres. Sí, sin duda. Ya es una invitación muy amplia, pero es una invitación fundamental también. Quisiera hacer referencia ahora a la teoría King Kong. Ay, ay, ay. Es un ensayo que a través de experiencias personales reflexiona sobre el concepto de feminidad. Habla un poco de la sobrevaloración que a veces se da de la maternidad en un mundo en el que, pues, el objeto de las mujeres es ese, ¿no? Es ser madres de familia y entonces hay un sentimiento de fracaso si no se puede dar el caso. Sin dejar de lado que en el caso de los hombres la virilidad tradicional es igual de mutiladora que en el caso de la feminidad. Asevera esta teoría King Kong que el cuerpo colectivo exige que las mujeres tengan hijos y los hombres acepten ir a la guerra para satisfacer los intereses finalmente de otros, de Así terceros, es. muchas veces del gobierno mismo. Entonces, este es un poco el tema más social, pero a partir de las experiencias. Me parece una teoría interesante, la teoría King Kong, para hablar de feminismo. Eh, Vamos a ir terminando el programa, mi querida Ceci. Me gustaría concluir con un pensamiento, la sororidad. La sororidad, mi querido Juan. Quiero agradecer a Valeria Arteaga, a Frida Ramírez, a Isis, a Mariana, a Jania, a Diego Lome, a Lalito. También quiero agradecer el guión de Emma Boltnik y de Daniela Elizabeth Pardo González. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide también con esta última recomendación, que se haga sororidad, que leamos a las mujeres y que nuestra vida literaria sea comprometida. Ultimátum. Cierra con llave tus bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf, Una habitación propia.